Y bueno, como este semestre decidí dar un curso que se llama Fundamentos Matemáticos de la Ciencia de Datos, parte de lo que les voy a explicar hoy es lo que estoy viendo en digo, lo que veo en el curso lo voy a explicar un poco aquí. Solo quiero recalcar alguna gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de fundamentos matemáticos de la ciencia de datos, estamos viendo los aspectos abstractos de los algoritmos, ¿no? Que se utilizan para hacer todas las cosas que ustedes conocen, ¿no? La razón de la escuela es esto, ¿no? Y ahí solo les quiero mostrar un poco cuál es la diferencia entre las situaciones abstractas teóricas que son importantes para hacer todas estas cosas que estamos haciendo, llamados ciencia de datos, y lo que es la práctica. La mayor parte de estas dos sesiones va a ser totalmente práctico. Van a escribir código, ¿no? Pero parte de la ciencia de datos es toda una combinación de varias técnicas matemáticas y programar cosas, ¿no? Lo que llamamos ciencia de datos, a mí me gusta más llamarlo como inteligencia colectiva, porque lo que hacemos es recopilar información de diferentes tipos de bases de datos, no necesariamente tienen que estar estructuradas como lo que mejor, no sé si todos conozcan lo de una base de datos relacionales, ¿no? Que tienen tablas y tienen índices que relacionan registros y toda esa clase de cosas, ¿no? No necesariamente una base de datos es necesariamente de esa forma. Una página web también es una base de datos donde se registra cierto tipo de cosas, ¿no? Como en la Wikipedia, cuando ustedes están buscando algo como Benito Juárez, por ejemplo, y sale toda la información. Entonces una pregunta natural es, ¿cuáles son los lugares que visitó Benito Juárez? Entonces, si nosotros hacemos algo que se llama como scrolling o crawling, podemos ir a esa página de internet y buscar, tratar de identificar todas las palabras que representen nombres de lugares, ¿no? Y de alguna manera podemos darnos una idea de los lugares que visitó Benito Juárez, porque ahí es una base de datos, un libro es una base de datos, ¿no? Entonces, por eso se llama inteligencia colectiva, porque la información generada por todos nosotros es información en bruto que a través de procesos algorítmicos, de ideas matemáticas precisas, nosotros podemos generar conocimiento, ¿no? Inteligencia. Por ejemplo, de las cosas que les voy a hablar, o lo que vamos a hacer hoy, es básicamente dos cosas. Espero que nos dé tiempo. Vamos a hablar acerca de cómo construir clusters y cómo hacer crawling para hacer score en páginas web, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de eso. Pero la principal característica para entender, por ejemplo, cómo se hacen los clusters, parten de la idea de que tienes dos objetos que tienen ciertas, ¿cómo se le dice? Características. Y entonces, ¿cómo sabes que dos objetos son similares o diferentes? Entonces, esa es la pregunta. Usualmente, cuando ustedes hablan de, si consideran, por ejemplo, el espacio euclidiano, el eje cartesiano con X y Y, no sé si estoy bien hablar tanto, bueno, ustedes me pueden preguntar si estoy hablando mucho en términos matemáticos o si explico más algunas cosas, pero cuando consideramos el eje X y Y y consideramos dos puntos sobre ese espacio, ¿cómo podemos decir que esos dos puntos son cercanos o lejanos? ¿Qué se hace? Se mide, ¿no? Y ahora, bueno, si tuviéramos aquí, dibujáramos en el piso un plano cartesiano, pues tomamos una regla y así, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tienen un dato que está formado por 10.000 características? ¿Cómo distinguen dos tipos de datos que tienen 10.000 características? ¿Cómo pueden saber si son diferentes o iguales? Entonces ahí es donde entran los conceptos matemáticos que desde hace mucho tiempo se vienen estudiado. Aquí la idea principal es entender lo que significa la palabra distancia, ¿no? Por ejemplo, es tan importante esta palabra que incluso existe este libro, ¿no? Enciclopedia de distancias, ¿no? Que incluso está en la 4ª edición, pueden ver. Y si observamos un poco lo que dice en la introducción, que me parece interesante. Dice, en 2016 teníamos una publicación llamada Diccionario de Distancias. Usualmente
cuando ustedes miden la distancia entre dos puntos, simplemente pueden tomar 1 metro y decir estoy a 5 metros de alguien, a 10 metros de algo. Pero, por ejemplo, la palabra casa de la palabra caso, ¿son la misma palabra o no son la misma palabra? Claramente no es la misma. Pero ¿cómo miden qué tan diferentes son? ¿Cómo pueden medir eso? Entonces, para eso se crea lo que se llama la distancia, por ejemplo, de Tanamato, que es una manera diferente de definir una distancia entre palabras para decir que dos objetos son diferentes o son similares. El problema radica en la similitud. Y todas estas cosas se repiten en muchos de los algoritmos que pueden analizar en todo esto de ciencia de datos. Y aquí simplemente es un ejemplo usando Google, que es uno de los mayores representantes de lo que es la inteligencia colectiva del Big Data. Es hace, no sé, en 2000 teníamos Google nos decía generaba 300 millones. Déjenme ver. Bueno, generaba muchas entradas cuando buscábamos distancia y métricos de distancia, ¿no? Los que estudian matemáticas saben que pueden existir una infinidad de distancias, ¿no? Los que no tanto, no sé cuántas distancias conozcan. Pero aquí simplemente pasamos de 300 millones a, dice 1.3 billones de necesidades. O sea, hay necesidades de buscar, hay generación de información acerca de lo que es la distancia, ¿no? La distancia. Entonces, solo les quería mostrar esto, porque a veces se olvida un poco de que la magia detrás de muchos de los algoritmos de la ciencia de datos se basa en ideas matemáticas, a veces muy simples, pero bien aplicadas de manera inteligente, pueden representar conocimiento muy valioso. Entonces, bueno, ese fue mi preámbulo. Y lo que vamos a hacer prácticamente, lo que quiero que hagamos al final, o que tengamos, si nos da suficiente tiempo, es obtener una imagen como esta. No sé si alguien puede ir copiando una base de datos que tengo para este ejemplo. Se llama Block Data. Eso se ve muy chiquito, pero se lo pueden ir copiando y así binario, ¿no? Uno copia, después otros dos, ya, muy rápido, ¿no? Como los chismes. Block Data. Si quieres dar un enlace de Dropbox, se los mando. Pues sí. Todos tienen internet, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Bueno, qué buena es la tecnología. Tenemos esta imagen, y si la hacemos grande, es que son muchas palabras, ¿no? Y vemos ahí signal versus noise, varias palabras, ¿no? Son los nombres de blocks, de ciertos blocks. Y la cercanía, o sea, están ahí, es una nube de nombres de blocks. Entonces, la cercanía, es que no se ve. La cercanía geométrica, o sea, la distancia que puede medir, representa la similitud entre esos blocks. ¿Y cómo vamos a saber? Ahora tenemos dos objetos, o dos abstractos, como son los objetos matemáticos. Dos objetos abstractos que se llaman block. ¿Cómo saben que dos blocks son similares? ¿Cómo pueden definir que dos de esos objetos son similares? Y para eso, pues vamos a usar, la idea va a ser lo siguiente. Vamos a tener blocks y, digamos, tenemos una lista de 10 blocks. Y consideramos todas las palabras que contenga. Y contamos cuántas veces aparece cada palabra en cada uno de estos blocks. Entonces tenemos una matriz con palabras que aparecen en los blocks, y el número de veces que aparece esta palabra en este block. Y así sucesivamente. Lo que genera es lo que se llama un vector. Y tenemos entradas enteras, ¿no? 0, 1. Entonces ahora queremos comparar este vector con otro vector y decir cuándo los vectores son similares. Lo más usual es usar lo que se llama la correlación de Pearson, que si alguna vez tomaron un curso de estadística y les hablaron de lo que es la correlación, que era como restar medias, multiplicar y después dividir entre varianzas o algo así. Entonces, eso es la correlación de Pearson.
Es la manera de decir cuando dos tipos de datos están en alguna relación lineal. Es decir, que uno se puede obtener multiplicando por una constante y después sumándole otra constante, ¿no? Esa es como la idea de... No sé si se puede escribir aquí. Sí. ¿Sí? Va. Lo cual es una hoja que puedo rayar. Correlación de Pearson, ¿no? Correlación. Que en términos muy matemáticos tienes dos conjuntos de puntos X y Y. Se refiere a calcular nada más la esperanza de X menos su media multiplicada por Y menos su media. Matemáticamente es la manera ruda de escribir esto, ¿no? Esa es la correlación. Digo, no es la correlación, es la covarianza, disculpen. La correlación es dividir entre algo, ¿no? Pero esta es la que se llama correlación de Pearson. Esta es la forma matemática difícil de entender estas cosas. Lo que vamos a hacer es transformar esto en código y después en conocimiento, ¿no? Entonces, las distancias que ven ahí, lo que queremos es obtener esta nube de puntos y la distancia geométrica que existe en cada nombre de ellos representa la cercanía entre los blocks. La idea es, como ya dije, simplemente tomamos un block, contamos las palabras que tenga y hacemos lo mismo con una lista de 10, 20, las que quieran, y después tomamos cada uno, tenemos nombre de block y esta palabra, y ponemos ahí cuántas veces apareció y así con todas. Y después calculamos su correlación, que ahorita lo vamos a ver ya más concreto en las líneas de código. Y cuando esta correlación sea alta, significa, vamos a entender que es un poco de alto, básicamente quiere decir que esté cercana a 1, este número debe estar cercano a 1, nos va a decir que efectivamente dos blocks, aunque aparentemente tengan nombres diferentes, están hablando de lo mismo, ¿no? Como bogus data, creating passion and user, cosas de ese estilo. Esto es lo que se llama como una nube de puntos para hacer un cluster. Los blocks, los nombres de los blocks que están juntos forman clusters. Entonces, no sé si tengan alguna queja, pregunta. Entonces, pues comencemos. La idea de esto es que escriban el código y lo vayamos ejecutando. Y entonces, para que sea realmente interactivo, pues ahí está el código. Y si tienen preguntas, pues bueno, así parte de lo que estoy haciendo en mi curso, porque a veces les tengo que hacer demostraciones y eso con pizarrón, pero luego se duerme y mejor. Aquí está no sé si veo, lo hago más grande. Déjenme. ¿Así está mejor? ¿Más? Si quieren se los envío, pero lo más recomendable es que lo tecleen, pero sí. Es que es como un... Ajá, para que no se duerman, pero sí, se los envío entonces. Lo pongo y se los envío y ya empezamos a discutir. Ya, dejen encontrar esto. El archivo se llama cluster. No sé si todos están familiarizados con Python. Los que no, pues los que tengan experiencia programando en algo más, yo creo que sí, no les... Bueno, no sé, no les debería costar como trabajo.
pero sí es recomendable que tecleen un poco, ¿no? Y entonces, ahorita Igor nos avisa cuando ya todo el mundo lo tenga y podemos ir discutiendo a grandes rasgos lo que va a ser cada una de estas funciones. No sé si tengan alguna duda. Ya no voy a mandar otro correo, está en el enlace Dropbox, entonces si vuelven a darle actualizar el enlace Dropbox ya. ¿Verdad? No entendí. Está bien porque ya todo lo que agregue él se va a ir actualizando. Ah, el editor que quieran. Bueno, no, yo no uso como un editor específicamente para Python. Yo uso una cosa que se llama Vim. Así se llama. El editor que les guste está bien. Nada más, tengo entendido que Igor nada más les dijo qué librerías sí necesitan. No. Bueno, entonces ok. Si no, no sé qué podríamos hacer. No, es de un blog. Es una base que se construyó de blogs. Algunos ya no existen. Solo la tomé como ejemplo, ¿no? De hecho, podríamos haber hecho un programa para recolectar información de los blogs más actuales. Pero yo espero que eso lo hagamos mañana, ¿no? En el crawling. O sea, sí es real, no es aleatorio. ¿Quiénes se han programado en Python? Pues ya todos saben. Bueno, con alta probabilidad cualquiera ya sabría programar en Python aquí. No sé si ¿quién ha usado la correlación o también le llaman correlación de Pearson? No sé. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la diferencia entre... O sea, la correlación de Pearson, ¿por qué la usan? Pues para ver si dos variables están en la misma información. Sí, pero sí, esa sería la idea intuitiva, pero ¿cuál es la razón matemática de por qué una correlación de Pearson sería como la cosa útil, ¿no? Porque en estándar, bueno, esa palabra, disculpa, todo el mundo usa correlación de Pearson, ¿no? Casi todo el mundo te enseña correlación de Pearson, pero hay al menos como 3 o 4 tipos de correlaciones, ¿no? ¿Mande? No, la correlación de Pearson se puede definir para cualquier tipo de distribución, ¿no? Solo es el cálculo de la esperanza matemática, ¿no? Hecha de esta manera. Pero hay otras maneras, ¿no? Entonces, es revisar el código y ir contestando algunas cuestiones, o sea, preguntas de que ustedes me expliquen o nos expliquemos entre todos nosotros por qué usar la correlación de Pearson cuando existen otros tipos de correlaciones. ¿Por qué, por ejemplo, si yo quiero... ¿Por qué? Lo que estoy diciendo es que tienen dos tipos de dos datos. Y lo importante a veces es la clasificación. Y la clasificación, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen una clasificación de manera habitual? ¿Cómo dicen que dos objetos los clasifican como el mismo o son diferentes o los ponen en cosas diferentes, ¿no? Sus propiedades son semejantes. Sus propiedades. Entonces, esa manera también es una distancia. Cuando esta distancia descrita de esa manera
es preferible a usar Pearson? Cuando la distancia euclidiana, ¿todos se saben la distancia euclidiana? ¿Sí? ¿O la escribo aquí? La distancia euclidiana tenemos dos puntos en el espacio n-dimensional. Todos, por favor, díganme si todos estamos acostumbrados a esta notación. Entonces, la distancia euclidiana, pues es la que todo el mundo... Esta es la distancia euclidiana, ¿no? Aquí, en la distancia de la correlación de Pearson, también hay una expresión matemática parecida a esto. Esto se puede reescribir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué preferimos usar esto a esto? Porque aquí también, estos X y Y, también son vectores en Rn. O sea, son vectores que tienen n entradas. ¿Cuándo preferimos usar esta a esta cosa? Esa es una pregunta, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunos seguramente ya, bueno, no sé, pregunto, ¿ya han usado la distancia de Tanamato? No. ¿La distancia de Manhattan? ¿Por qué, por ejemplo, prefieren la distancia de Manhattan a la distancia euclidiana? ¿Cuál es la diferencia entre la distancia de Manhattan? Que aquí no aparece la raíz ni este cuadrado, ¿no? Sino valor absoluto. Lo escribo aquí. La distancia de Manhattan esa es la distancia de Manhattan. Esta es la distancia euclidiana, es lo que comúnmente conocemos como correlación de Pearson. ¿Por qué prefieren esto a esto? Se parece, ¿no? Ajá. ¿Y en datos? Un ejemplo de datos donde sea preferible esto. ¿La qué? Ok. ¿Otro ejemplo? No sé si alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia entre estas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Podría ser que si los números son muy pequeños, pierdes información que se integra más cercano a cero. Ajá, puede ser, porque aquí elevar al elevar a un cuadrado, cuando es muy pequeña esa diferencia se hace más pequeña, ¿no? Sí, por ejemplo, todos conocen las esferas, ¿no? Las esferas. Y cuando ustedes miden, para definir una esfera, toman algo que se llama el punto, el centro, y calculan todos los puntos que están a cierta distancia de ese centro, ¿sí? Es como el círculo es un ejemplo de una esfera de 2 dimensiones, como luego decimos. La esfera normal es un ejemplo de una esfera en 3 dimensiones. Después imaginen una esfera en 4 dimensiones, donde hay un punto y tiene una colección de otros puntos que siempre están alrededor de ella, manteniendo una misma distancia. Y esa distancia se mide con esto. Pero lo interesante es que si ustedes calculan el volumen de una esfera, ¿todos se acuerdan de la fórmula de calcular el volumen de una esfera? Bueno, ahora imaginen una esfera n-dimensional, ¿no? En n dimensiones, así como aquí. Con esta fórmula, con esta manera de medir, que se llama distancia euclidiana, el volumen de la esfera, cuando la dimensión es más grande, converge a cero. Desaparece usando esta distancia euclidiana.
Si ustedes también pueden definir una esfera, pero usando ese otro tipo de distancia. Y esta esfera se va a hacer como cuadrada, como un rombo, bueno, un cuadrado volteado, un cubo volteado. Y allí el volumen de esta cosa va a ser diferente a esto. Entonces hay una importante diferencia entre la manera que estén midiendo las cosas. Los datos cuando queremos encontrar similitud, lo que queremos es lo que se llama encontrar ciertos espacios, ciertos regiones en el espacio dimensional donde estén todos metidos. Es decir, es algo como esto, ¿no? Imaginen que tienen este es el espacio de R3, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos puntos aquí, así, y digamos que están como inclinados. Entonces, ¿cómo podemos saber si esta información tiene alguna relación entre ellos? ¿Cómo sabemos que son similares o no? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que encontrar como un plano que los contenga la mayoría. Y de nuevo aparece la idea de distancia aquí. ¿Qué plano se encuentra cercano a todos estos puntos, ¿no? Todas estas preguntas matemáticas son lo que hacen estos algoritmos, ¿no? Encontrar la mejor manera de explicar el comportamiento colectivo de los datos. ¿Ya todos tienen el código? Ustedes me dicen cuando... Ah, entonces me equivoqué. ¿Aquí le llegó el código? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene 6 y el que no tiene 6? Es que uno es como ejecutable. El PG. El que dice punto PG. Ajá, el punto PG. Entonces esperemos esto. Ah, no, ahorita lo voy a subir Déjame. Sí, ese, man. Sí, que te puse el C. Listo, ya están los dos, el binario y el... Ustedes me dicen cuando ya hayan recibido el código. Entonces, ¿sí? ¿Cómo?
Bueno, en esta primera línea, pues aquí solo vamos a leer el archivo, ¿no? El archivo que se llama el blog data, creo que le puse. Blogdata.txt. Y lo que hacemos es partirlo en tres cosas. El blog tiene la siguiente estructura. O sea, el archivo txt, si lo observan, pues aquí lo puedo abrir. ¿Cómo? La 2. Bueno, 2.7, algo así. Entonces ahí, bueno, como está muy grande esto realmente debería ser una matriz, ¿no? Aquí van a estar palabras, en este renglón son las palabras, y en esta columna que está aquí son el nombre de los blogs. Palabras y nombre de los blogs, y son las palabras que aparecen. Es muy grande, y aquí tenemos, este es el nombre de un blog. Ese es el nombre de un blog. Y ese son el número de veces que aparece cada una de esas palabras. Por ejemplo, la primera palabra es blog, y en este blog aparece una vez. La segunda palabra es for, y en este blog aparece 0 veces. Y así sucesivamente con todas esas cosas, ¿no? Tenemos una gran cantidad de palabras. ¿Cómo llegaste a ese grupo de palabras? La idea de esto era, tienes una lista de blogs, vas al internet, sacas el código HTML y después cuentas, las palabras propiamente del blog y las cuentas, las pones todas juntas y agarras todas diferentes y después vuelves a contar para cada uno de los blogs si esta aparece aquí o no. Así se construyó, ¿no? Son palabras de los mismos blogs. Pero por ejemplo, ahí ya está filtrado, ¿no? Ya no tiene composiciones. ¿Cómo composición? Composiciones son palabras clave. Ah. Hasta los grupos de palabras clave, o sea, No son palabras clave. O sea, tienes los blogs, tienes todas las palabras, las juntas, las cuentas, las consideras. Después agarras solo las que aparecen en todos los blogs, las enlistas y después vuelves a agarrar cada blog y vuelves a ver cuáles son las que aparecen ahí. Bueno, también se podría hacer lo que tú dices, ¿no? Si tú quieres saber ciertas palabras, claves, no sé, un subconjunto de estas o las que quieras, repites la misma idea, ¿no? Tienes los blogs, veas al blog y verificas si esta palabra aparece sí o no, y haces lo mismo. Entonces tenemos esto y esa es la matriz. Entonces, en esta primera parte que está aquí, de la línea 1 a la línea 14, lo que hace es separar la información de esta matriz en 3 vectores. Bueno, 2 vectores y una matriz. El primer vector le quita los nombres. Agarra la primera columna, la primera columna son los títulos de los blogs. O sea, mete todo lo que aparece aquí. Esto es una matriz indexada por palabras y nombres de blog. Entonces lo que hace la primera línea de este código es tomar esto y separarlo y ponerlo ahí en call names. Después toma lo que aparece aquí, que son todas nuestras palabras, lo quita y lo pone en row names, y después este pedazo lo agarra y lo coloca en una matriz y entonces lo separa. Y eso es lo que hace nuestra primera función. Después tenemos lo que llamamos
la distancia de Pearson, no sé, la correlación de Pearson, si le quieren llamar. Un buen problema matemático es demostrar que la correlación de Pearson es una distancia, ¿no? Bueno, ¿quién recuerda cómo se define una distancia? ¿Cómo? Desigualdad de un triángulo, la distancia de x1 a x1 es a 0. Ajá. ¿Cuál era la tercera? Ajá. Entonces, algunas personas llaman a la correlación de Pearson la distancia de Pearson, ¿no? Pero sería buen ejercicio que verificaran que realmente es una distancia. Y aquí, la idea del código, B1 y B2 son nuestros vectores. La primera parte, pues simplemente suma las entradas de los vectores. La segunda parte, calcula los cuadrados de cada una de las entradas del vector B1 y B2. La suma de los productos de los elementos cruzados de los vectores. Y después se calcula lo que se llama el score de Pearson, o en términos estadísticos, la correlación, ¿no? Y la correlación es lo que viene al último, es esta fórmula. Y aquí nada más está cambiado con la intención de indicar cuando dos cosas son diferentes. La correlación, cuando la correlación es cero, decimos que los vectores, o los vectores que estamos midiendo, son diferentes, son iguales. En este caso, lo que yo quiero hablar es de la similaridad. Entonces, por eso voy a cambiar 1 menos la correlación. Que en este sentido, cuando la correlación sea 0, quiere decir que son lo más diferente posible. Entonces, por eso me va a regresar 1. Y cuando la correlación sea 1, quiere decir que son muy similares. Ustedes, bueno, ¿todos entienden esos conceptos o los explico un poco más? Entonces, la manera, solo esto es para entender esto, porque lo que queremos es ver la similaridad, ¿no? Después aquí también está un ejemplo de, aquí está implementado la distancia de Tanamoto, que básicamente es saber cuándo dos conjuntos de cosas son similares. Tenemos tres conjuntos dos conjuntos A y B, ¿no? Entonces queremos ver si A y B son similares. Entonces la distancia de Tanamoto es básicamente esto. Esa es la distancia de Tanamoto. En el caso de palabras, ustedes tienen, digamos que A, una palabra es un conjunto de símbolos, ¿no? Ordenados. Entonces tienen aquí una palabra y aquí otra palabra. La intersección, quieren ver qué símbolos tienen en común. Cuentan cuántos hay. Y después hacen la unión. Es decir, el conjunto de símbolos diferentes que tienen ambas palabras. Después hacen el cociente. Y si este cociente es cercano a 1, quiere decir que las dos palabras son muy similares. Es decir, que tuvieron las mismas, la intersección, que esto que esté cercano a 1 es que tanto la intersección como la unión son muy similares. Algo así como esto, ¿no? Es medir esta proporción en términos de esto. Y entre más grande sea esa proporción, quiere decir que ambos objetos son muy similares, ¿no? ¿Sí? En el caso de palabras se usa, ¿no? Y bueno, en otras cosas. Y de nuevo lo que estoy pidiendo, le pongo 1 menos esto porque me interesa ver la similaridad. Si la distancia es 0, quiere decir que son similares, pero yo quiero ponerlo en términos de 1 para saber qué tan similares son. Y si son diferentes, entonces la distancia me va a ser grande, ¿no? Entonces, eso debería darme 0, ¿no? Y después creamos un objeto que se llama bcluster, donde vamos a crear los ¿sí? Lo dice al revés, más bien, ¿no? ¿Cuál?
Sí, dime, ¿cómo lo dije? Ahí si el coeficiente te da uno, que son muy similares, y allá arriba, como tienes el 1 menos eso, si das 0 es que son... Similares, es lo... Lo habéis dicho al revés. ¿Sí lo dije al revés? Bueno, entonces lo repito. Entonces, si esto da 1, es que son muy similares. Entonces yo quiero que la distancia me dé 0. Entonces por eso le pongo 1 menos eso. Y si esto me da 0, entonces son muy disimilares. Entonces quiero que me dé más, o sea, el valor que quiero que me regrese es grande, ¿no? Bueno, aquí es un poco la estructura, para manejar en este ejemplo la estructura de dato, lo que quiero construir es un clúster, ¿no? Y lo que voy a construir es esta estructura de dato, que básicamente es un árbol binario, donde tenemos una hoja izquierda, una hoja derecha, y lo que se supone que tenemos que hacer es que tenemos dos blocks, y vamos a hacer como una clasificación binaria. Si dos blocks son muy cercanos, van a estar unidos. ¿Sí? Uno va a ser la hoja izquierda, la hoja derecha, y este ID solo va a ir identificando a esos dos que ya junté, ¿no? Y entonces estos dos que ya junté van a representar los voy a entender como un solo nodo otra vez, y después voy a llegar con otro y voy a preguntar, estos que ya tengo aquí son similares, y los voy pegando, ¿no? Es algo así, ¿no? Tengo dos blocks que ya son iguales, los uno, genero un nuevo nodo, luego llego otro, le pregunto, ¿te pareces a este? En algún sentido, bueno, en el código está ahí, hay que desmenuzarlo más, pero el chiste es que tengo dos blocks, los uno, después voy con otro y pregunto, si no, pues voy al siguiente que es más cercano a esto, ¿no? Entonces ya formo esto y así los voy uniendo hasta generar un árbol binario donde las ramas que compartan un vértice en común van a ser los blocks más cercanos, ¿no? Los que estén en otra rama diferente van a estar alejados de ¿no? O sea, estos dos son los más cercanos entre ellos, después estos tres van a ser los más cercanos entre ellos, y aquí van a empezar a formarse los clústeres, ¿no? Estos tres van a ser un clúster en cierto sentido, y así vas a ir haciendo con todos los demás. Entonces, aquí se genera la estructura de ese tipo de datos, ¿no? Y bueno, aquí está abierto. Todo esto lo pueden modificar agregando más distancias, o si analizan el código, pueden hacer modificaciones, ¿no? Y después aquí hacemos bueno, aquí se crea la estructura de datos. Después, propiamente el algoritmo de clúster es lo que aparece aquí, en esta parte, en esta función. Y sin más preámbulos, pues lo que dije aquí lo hace ese código, ¿no? Busca el nombre de dos blocks y pregunta cuáles son los más cercanos y los pega. Los pega. Después va ahí y va a buscar a los demás, y los va pegando de esa manera. Hace eso, no sé si quieran que revisemos más a detalle eso, pero eso es lo que se supone que hacen. Y nos regresa pues esto, ¿no? Después en esta parte, para llegar vamos a generar una función que nos grafique el clúster, ¿no? Esta función que está aquí, que se llama print cluster, es una manera, ahorita lo ejecutamos todo, o no sé si alguien lo está ejecutando. Es una manera como muy rudimentaria de ver el clúster, y lo que nos va a dar es como estas profundidades van a aparecer así, ¿no? Por ejemplo, si tuviera, sería como la primera rama, después te sale otra rama, y aquí están dos palabras, dos blocks, ¿no? Block 1 y block 2, son los que se parecen. Después me voy a ir a 1, 2, y aquí está otro block, este es block 3 y block 4. Lo que va a hacer es que es como, estos dos son como esto,
y después va a estar pegado a otros. Y, o sea, esto lo voy a describir como esto. Y ahorita que lo ejecutemos, va a ser más claro, ¿no? Esa es la manera rudimentaria, pero aquí, en esta importación de librería, vamos a generar un gráfico, ¿no? Lo que se llama un dendrograma. Supongo que, a ver, dendrograma. Así se le llama. No tengo idea por qué se le llama así. Siempre me han enseñado que se llama árbol binario, pero a algunos les gusta usar esta palabra, ¿no? Dendrograma. Y lo que crea esto aquí es el dendrograma. Y la función simplemente va a hacer algo similar a esto, va a buscar la profundidad a donde dos blots se encuentran y va a pintar estos dos puntos y después se va a ir hacia arriba para agregarlo al siguiente blot que está cercano a estos dos, ¿no? Y así se va a ir, bueno, aquí empieza al revés, empieza desde aquí hasta acá, pero para explicarlo yo empiezo de abajo, desde las raíces, desde las hojas hasta la raíz. Y hace eso, dibuja, bueno, esta función dibuja nada más los nodos, escribe. Y al último lo que vamos a ver, en este ejemplo que les estoy contando, les conté que teníamos palabras y blocks. Y entonces nuestro clúster lo que va a relacionar van a ser blocks. Van a decir qué blocks con qué blocks son parecidos. Pero en esta función que está aquí, lo que voy a hacer es que por columnas tengo palabras, por renglones tengo blocks. Lo que voy a hacer es transponer la matriz para tener por columnas los blocks y palabras. Y entonces voy a juntar qué palabras se parecen en función de los blocks. Solo es un pequeño ejercicio porque a veces es importante, porque a veces es útil, ¿no? Ver que hay como un tipo de dualidad, ¿no? Nosotros podemos clasificar en función de los blocks o de las palabras, ¿no? Y contestan diferentes preguntas a partir de la misma información. Y aquí está otro K-cluster. El H cluster se llama jerárquica cluster, que se refiere más o menos a esta como una jerarquía debido al árbol. Y hay otro algoritmo que se llama K-cluster, que es mucho más rápido cuando tiene más cuando la cantidad de datos es mayor, ¿no? Es más rápido el K-cluster que el H-cluster. Y la idea básica del K-cluster es que ustedes, por ejemplo, tienen un cuadrado así y pintan un punto, ¿no? Cualquiera, aleatoriamente ahí pintan. Y aquí tienen las entidades o los puntos que quieren relacionar. Por ejemplo, así. Entonces, esto generalmente se le llama un centroide. Y lo que buscan es lanzan este punto y ven en este centroide cuál de estos 4 puntos que son de sus datos están cercanos a él. En este caso son estos. Y entonces lo que hace el K-cluster es pegarlos, ¿no? Los pega. Y entonces a partir de esto, así se inicializa, ¿no? Tienes este centroide, los pegas, y después vas buscando cuáles de los otros que están aquí son cercanos, ¿no? Entonces lo que va a hacer el K-cluster, es pegar estos que están parecidos y después va a pegar a todos, ¿no? La idea es básicamente esa, pegar ¿sí? A y de B, es que, bueno, es como, ¿cómo se dice? Ilustrativo, pero lo que hace aquí es pintar un punto aleatorio en función de la dimensión de estos vectores, y lo que va a hacer es buscar quiénes son cercanos a ellos, ¿no? Y eso se hizo en términos de qué tan grandes son los datos que estás considerando, ¿no?
como... Estos son por las características de los propios datos. Ajá. Quedan ahí donde Sí, sí, por ejemplo, sí, lo siento, nada más que quiero aclarar que tienes datos, ¿no? Y están en un rango, en ciertos rangos, ¿no? Si son números, están en cierto rango. Entonces tú puedes siempre normalizar y pensar que todos están en una caja de 1 por 1, ¿no? Por decirlo algo. Y entonces lanzas el punto en esa caja de 1 por 1, ¿no? Así lo inicializas, porque se inicializa aleatoriamente. Aquí está, ¿no? Está aquí. Eso hace. Pero tú le tienes acá. Ah, sí. En el caso de cada clúster, sí, siempre ¿En cuántas? ¿cuántos clústeres quieres tener? Ajá. Y hay métodos, para saber cuál es el mejor número de clúster óptimo, ¿no? En otra variación de esto, no me acuerdo cómo se llama, o sea, hay pruebas estadísticas para medir cuál es la efectividad, o no, cuál es la congruencia en el número de clústeres que son necesarios para los datos, ¿no? Nada más que eso, un poco más, bueno, es más información. Y, bueno, eso hace, y nos regresa el mejor, ¿cómo se llama? Emparejamiento, ¿no? Match. Ah, y aquí, esta cosa que están viendo aquí, es lo que genera mi cuadro, este cuadro que les enseñé como círculo, ¿no? Donde están las palabras. Esta nube de nombres de blogs es lo que genera este código. Y ya aquí nada más nos guarda la información, ¿no? Entonces, a ver, entonces hagamos ahí, aquí está. Hacerlo. Déjenme ir a donde están las cosas. Python import se llama cluster, aquí ya ya importé el paquete, bueno, el código que acabo de escribir lo pueden un poco de esto también es un poco que lo modifiquen como quieran, agreguen distancias o lo que sea. Entonces ahora lo primero que tengo que hacer es usar esta función que voy a hacer, es separar las cosas, ¿no? Entonces voy a ver si no mal me acuerdo, era a ver, block names words blocks data cluster punto wait file block data punto x. Entonces aquí ya llamé la función, ya lo que dije, expliqué hace rato, parte de las cosas. Si quieren podemos ver blocks. Creo que fue al revés. Dejen cambiar otra vez los nombres. Es que estas son las palabras y estos son los blocks. Entonces ahora sí, blocks. Ahí están los nombres de los blocks, ¿no? Yo partí la matriz que yo tenía guardada, la partí en tres partes, ¿no? Esta es lo que decía,
La primera columna. Y las palabras. Y nuestra matriz que contaba esas cosas, ¿no? No sé, ¿todos llegaron a esa parte? Ajá. De dos. Ajá, dos sí. Ah. Pues entonces. ¿Cómo otra vez? La primera. Ajá, import cluster. Eso. No, era esta. Bueno, aquí la primera cosa que tenemos luego problemas con Python es las versiones que usamos, ¿no? Si usáramos C, pues sería más largo, pero creo que no tendríamos tantos problemas. Claro, en hacer esto en R es mucho más rápido, ¿no? Nada más importas, descargas una librería y llamas el comando y te aparece, ¿no? Pero un poco de esto es que conozcan un poco cuál es el código detrás de todo eso, ¿no? Las ideas de todo eso. Ustedes, ¿Cómo? Es esta. Sí, es esta. Loads word data igual cluster red 5 black data. Ustedes me dicen para continuar. ¿Otra vez? Sí. El primero es import cluster y el segundo es esto. Bueno, supongo que muchos de ustedes conocen situaciones donde podrían usar las mismas cosas, ¿no? Las mismas ideas, solo que modifican su matriz, ¿no? De entrada. No sé, ¿qué sería bueno? No sé, gustos de personas, ¿no? Colores, columnas y personas, ¿no? Le pregunté a Juan cuál color te gusta, ¿no? A Pedro cuál color te gusta. Y ahí, por ejemplo, como van a poner ceros y unos,
en los colores que les gustan, ahí a mí se me antojaría, en vez de usar Pearson, Tanamoto, la distancia de Tanamoto. ¿Dónde? Ajá, sí. ¿Sí? 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 Sí. Import. ¿Ya todos generamos los 3 pedazos? Bueno, ya llegamos a la parte práctica, ¿no? Arreglar lo que está mal, ¿no? ¿Sí? No escuché. ¿Sí? Bien. Se supone que ya está todo. Igual el cluster, Ajá. y está en el mismo directorio. Cluster y blog data. Ajá. Blog world balance de cluster read del archivo blogdata.txt. Ajá. Ahora sí que encuentras ahí. Y también es mi selector, le pongo comillas simples. Hay que, es que ese es Ubuntu, ¿no? Creo que es mejor ponerle toda la dirección. Ponle toda la dirección y el nombre. ¿Sí? ¿Cómo? Ajá, en lo que se nos Uh-huh. que file no está disponible. De aquí lo corro, ¿no? Es que es 3.7. Creo que hay que poner otra cosa ahí. Es que estás usando Python 3.7. Ahí no sabría cómo arreglarlo. Es que lo hice con Python 2.7. ¿Sabes a quién preguntarle? Al señor de aquí atrás. Ajá. No. Le va a preguntar. Ajá. ¿Cómo resolvieron? No, yo no No. ¿Cómo resolvieron el problema de la alineación del print? Tengo un Python 3.6. Sí, le pones paréntesis. Paréntesis. A todo, déjalo los apóstrofes, entonces te va a mandar eso así como todos los prints, fue como unos 6 o 7. De ese luego en la línea 103, paréntesis. Ajá, y otro, pero los apóstrofes en dos. Ajá. Y otro te va a salir, no, te falta cerrarlo. Y en la línea 103. Esa fue de las primeras cosas que le dije a los alumnos cuando estábamos viendo con Python, ¿no? De que cuidáramos las versiones, ¿no? Porque tenemos estos problemas de paréntesis y librerías que faltan, cosas de ese estilo. No. Ahí está. Sí, para el file. ¿Te marca error en file? ¿Te marca error en file? Hay un error
en la función de read Ah, file. no, TXT entre comillas. Ajá. Ajá. Sí, sí. Ajá. Vale. Es que estás usando Jupyter. Es que ese también tenía problemas algunos, pero los llamaba desde la terminal de comandos. ¿No tienes terminal de comandos? ¿Dónde tienes? Pon comando T. Te abre otra y vete a la carpeta. Ahí está. Entonces, a ver, ejecútalo ahí. Es Python. Escribe Python. Enter. Y ahora es import cluster. Bien. Estás usando Python 3. Primero hay que corregir el problema de los paréntesis que print va entre la función print tiene que ir entre comillas el argumento. Digo entre paréntesis el argumento. Ajá. Entonces, sí. Era el archivo, ¿no? Ajá. Si se cambia por esto ya funciona para cualquier Es versión, por la versión de Python. ¿Cuál? La primera línea, en la de read file, originalmente era solo esto. Bien, open Pues, file. si Sí, se ok, cambia sí. con estas dos, ya les va a funcionar a todos. Si quieren, lo escribo, tú me dices. ¿Y cuál es los print? No, y la primera es de función de read file. Pues si quiere, coménteselos a los demás. Si quieres, puedes conectarlo. Esto es parte. Solo tengo función USB-C. Pues comparte esos comentarios con los demás. Tienes este file de tu código, porque cuando lo ejecuto, pues se supone que este es file name, pero este file me dice que no lo... Sí, es lo que estábamos viendo. Hay que agregar otra línea. Por eso, pero entonces tienes file. Es un nombre de una función. Solo que esta versión es 3.7. El problema es lo que estamos viendo como... si quieres... ¿Dónde está la función aquí? Ajá. ¿Dónde está la función aquí? No, hay que agregarlo. Es que lo tengo escrito en dos, un cacho, ¿no? Hay que agregarle una línea. Antes les digo. ¿Quieres que lo escriba o lo escriba? Escríbelo si quieres. Para el problema de la lectura del... ¿Cómo se llama? Para el problema de lectura del archivo. Ya lo... ¿Con guía? ¿Por qué lo pusiste? Y los guión underscore, porque file en Python 2 es una palabra. No está importando Es que no encuentro el módulo, lo tienes que instalar. ok. Lo tienes que instalar porque no está. ¿Sí?
¿No escucho? ¿Puedes estar la pizarra de tus dedos? Se supone que el creador de Python dijo que había hecho Python porque no le gustaban los demás lenguajes de programación para hacerlo sencillo, más sencillo que los anteriores, ¿no? Pero no sé qué tan cierto sea eso. ¿Cómo? Ah, nada más la base de datos se llama Block Data TXT. Le cambié y luego cómo lo corro. Con este comando, blocks, word, data, pues lo corro desde... Es que pon reload. ¿Reload? Tienes que cargar, si ya lo guardaste, tienes reload, entre paréntesis, cluster. ¿Sí? No, ya es sin punto py. Así, cierras el paréntesis, lo cargas y lo vuelves y Y aquí ya le salvé, o sea, aquí lo modifico y lo salvo. Ajá, yo creo que lo tienes que volver a importar. Es que se copia temporalmente. La última versión, cuando lo importaste, es la que se queda. Cuando haces modificaciones tienes como que recargarlo. Después que le import eso es lo que es. Si abro una nueva terminal, Hay roles, ¿cómo? Las rows son block, words, data. pero lo corro desde Python. Python. Este es el 3.7, ajá. Y luego es import. Import. No es lo que está ya. era igual al blog. No, tienes que volver a cargar la última versión corregida del programa. Archivo este que tenemos. Si no lo tengo Va sin paréntesis. Hay un error de indentación. Línea 3. Ajá, sí. Te falta instalar el módulo PIL. ¿Te cargó? Ah, sí, plots. No sé cómo van. ¿Ya llegaron a esta parte? ¿Ya?
Sí. Nada más aquí, en este. Supongo que es también por las diferencias en el archivo. Sí, es lo que corregimos ahorita. Win, deja poner. Te lo agradezco. Yo voy a hacer No definido. Línea 2. ¿Puedo ver la línea 2? Indentación. Es un... es... ¿Puedes bajarle un poquito para ver el detalle? ¿Aquí? Sí, más abajo para ver la tercera línea. Ahí está. Se faltó. ¿Ahí? Ajá. File guión y es file name, es file guión bajo. Uh-huh. Salvas y corres. Es que tienes que pon reload. Escribe reload. No, en el terminal. Es que cada vez que que modifiques para cargarlo de la última versión tienes que ir a reload. Ajá, entre paréntesis. Cluster. No. No tienes reload. Entonces yo creo que pones quit, salir y vuelves a cargarlo todo. No, pues quit. Escribe quit, es paréntesis. Enter. Vuelves a poner Python, import. Es que a veces, y vuelves import. Sin import, espacio, cluster. Y ahora ya. Listo. Si quieres escribir block, digo, y te va a decir, te va a salir lo que tiene la variable. Nos vemos de los blocks. Entonces, supongo que la mayoría ya llegó aquí. Y entonces, para ejemplificar un poco las funciones que hemos creado, tenemos block, data. Data 0, pues es el primer renglón de nuestros datos. Entonces vamos a llamar a Pearson para que nos digan qué tan parecido es la línea, el renglón 1 con el renglón 2, ¿no? Entonces se llama cluster.Pearson. Y aquí lo que estamos diciendo es con cluster, con la función Pearson que creamos que está aquí, la distancia Pearson, me está diciendo que el primer block y el segundo block, nada más aquí 0 y 1, ¿no? Porque en Python los índices comienzan desde 0, ¿no? Está diciendo que son muy similares, ¿no? Sí, muy similares. ¿Cómo? Sí, la Pearson, la distancia de Pearson. Oh, no entiendo. ¿Cómo era la pregunta?
dicen que son más similares. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, ¿todos ya probaron esto? ¿Ya todos les funcionó? Entonces, ahora, bueno, por ejemplo, podemos probar la distancia de Tanamoto. Esa es la distancia de Tanamoto, ¿no? Y si vean, nos dicen que no, bueno, que baja, ¿no? Que no es tan cercano, según la distancia de Tanamoto, que el primer renglón y el segundo renglón sean tan cercanos, ¿no? Se llama distancia de Tanamoto. Ajá. ¿Cómo? Disculpa. Es que recuerden que le cambié como el orden, ¿no? En general para conjuntos, pero una palabra es un conjunto. Sí. Es igual a 1, son muy similares, pero estos números van a encontrar, entonces 0 es muy diferente. No sé si ¿hasta qué horas? 5:30. ¿5:30? Sí. Aquí dice la no sé si ya todos llegaron a esta parte. ¿Sí? Bueno, de los múltiples errores. ¿Sí?
Después, bueno, aquí ya vimos un ejemplo de los valores que nos da la distancia de Pearson, la distancia de Tanamoto, y después vamos a construir el clúster jerárquico, ¿no? Lo que vamos a hacer es darle, este es el nombre de la variable donde va a guardar la estructura que creamos de clúster, esta que llamé bcluster, y va a correr el algoritmo de clúster jerárquico con la base de datos, bueno, con la matriz data, ¿no? Y solo dan esto y van a guardar esto. ¿Close? Sí. Sí, nada más es que esta línea no le dan caso, es que no me acordaba cómo escribirlo, ¿no? Esa línea era para mí nada más, lo siento. La línea real que sigue es esta de abajo, lo siento. Ajá, la última línea, close cluster punto. Ajá, para partirlos en los nombres de los blogs, las palabras y los datos. Y ahora vamos a construir el clúster. Ponen close igual a cluster.h cluster data. Eso no lo hagan caso. Esta era la línea que no me acordaba de algo. Esta nada más era para mí, lo siento. La línea real solo es esta que está aquí. Después de cluster Pearson, cluster Tanamoto, la que sigue es close igual cluster.h cluster data. Con data es esta matriz que tengo arriba, y con el algoritmo de h-cluster lo que va a hacer es hacer el clúster jerárquico, lo que les explicaba más o menos del árbol. Entonces, ahora si no les marcó error, ya salió las cosas, ahora es necesario verlo, ¿no? Lo quieren ver. Entonces tenemos que llamar cluster. Y voy a usar esta función que me va a imprimir lo que les decía, print close. Y módulo. Me equivoqué. Y es lo que les decía. Que me salió algo raro, lo puse al revés, lo siento. Me salieron en vez de lo siento. Labels. Block. ¿Cómo le puse? Blocks. Entonces, bueno, aquí se supone que debía salir lo que les dije, nada más que tengo que poner las etiquetas. Entonces, ya generaron close igual a cluster.h cluster data. Ahora los quiero ver. Para verlo voy a usar esta función print close. Y ahí está, ¿no? Lo que les decía. Aquí están cada una de las hojas. Estas cosas al final son hojas. Son los bloques que son similares. Y cada uno se van agrupando, ¿no? Esta es una manera muy básica de verlo. ¿Sí? Y ahí se ven. El número de líneas que está aquí es como la profundidad de lo que les decía de las hojas, ¿no? Inicio en algún punto y va yendo hacia abajo. Va yendo hacia abajo hasta encontrar estos dos que están aquí que son similares. Entonces las líneas que ven ahí en los guiones son la profundidad desde este punto que le llamo raíz, que solo tiene un significado para orientarme, hasta la hoja. Esto se llama hoja, ¿no? Que son los blocks que son similares. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sabes cuáles son los nodos padres? De la estructura de cluster. De la estructura de cluster, bcluster digo.
le das los ID y puedes regresarte a los padres, a los hijos. Es el nodo raíz contiene toda la información, entonces puedes recuperarla a través de esto, porque es como recursivo. En el blog no te muestran los nodos padres, ¿no? En este tipo de, en este gráfico que puse aquí, no es tan fácil leerlo, pero ahí están. Y ahorita que lo pintemos mejor, vamos a ver quiénes son los nodos padres. Bueno. Todas esas que están ahí son puras hojas. Ajá. Sí. Más o menos aquí llego acá. Y entonces estos son similares. Y sus vecinos similares son estos. Entonces estos dos están con este. Y este con este. Estos son los padres. Y estos son juntos. Nada más que no se visualiza tan bien. ¿Ya le salió todo esto? Bueno, repito las líneas que son importantes. Ese fue un ejemplo. Este es la línea real. hclose_cluster.hcluster data. Damos enter. Se genera el close. Se guarda ahí la información. Ahora la voy a pintar. Y para pintarlo, aquí me faltó una T. Es cluster.print close y el nombre de la variable donde lo guardé. Y damos enter. Y si nos quieren si las máquinas no nos quieren, pues nos da. Bueno, lo siento, me faltó ponerle las etiquetas, ¿no? Estas son como la manera en que está indexando la máquina, pero tengo que poner las etiquetas para que yo la entienda, ¿no? Y entonces ya me salen las etiquetas, que son los nombres de los bloques, ¿no? ¿Cuál es Este. No, disculpa, este es el primero. Este es el primero. Y el último debe ser este. Este es el primero. Es que todo el mundo le cambia los nombres a veces. Pero son variaciones, ¿no? No es como las distancias. Sí, en un libro de 2000 le decían Tanamoto a esto. Hoy en día, no sé. Creo que es Tanimoto. Ajá. Ya, es hcluster y el que sigue es este. Entonces ya no sé si ya llegaron a esta parte. ¿Ya les salió el código? Sí. Ok. Entonces ahora vamos a verlo de manera más agradable. Le vamos a llamar nuestra función cluster. Ahora vamos a llamar a la que va a dibujar el dendrograma. Y ponemos la salida que teníamos close, los nombres de los blocks, y aquí colocamos el nombre de las cosas cómo queremos que se llame el archivo que vamos a generar, ¿no? En este caso, sí es necesario tener una librería build, ¿no? Para crear esto, ¿no? Espero que todas las tengan instalado. Entonces, por ejemplo, no sé, dendrograma.jpg, le damos enter. Lo debe haber creado en la carpeta donde tenemos los archivos fuente.
Dejen buscarlo. Aquí está. También dependiendo un poco de la versión que estén usando, les crea, este es el dendrograma, de manera ya más visual. Y aquí se reconocen lo que decías, o sea, tenemos las hojas, ahí tenemos 2 por 2, ¿no? Los bloques que son similares y cómo se van emparejando, ¿no? Y se ven los nodos padres, los nodos hijos, ¿no? Pues espero que a todos les salga, porque no sé si todos tengan instalado la librería. ¿Cómo se llama esa? ¿La librería? Estoy usando la Peel de Imagine Draw. Es que yo la instalé, no la tenía. Es de Python Imagine Library. Creo que esta era la versión 3, ¿no? La librería que estoy usando. Imagine Library. O sea, aquí tienen que buscar. Lo voy a poner. Imagine. Python. Imagine Library. Peel. Y la versión, yo instalé la versión más actual, pero no me acuerdo si era 3 o no me acuerdo cuál era la versión, pero era la más actual. Esa la pueden descargar de la página e instalarla, ¿no? Y hoy, la cuestión es que hoy llegáramos a esta parte. No sé si, ¿cuántos tuvieron éxito llegar a esto? El nombre del archivo le pueden poner el que les guste. Y por ejemplo, este se usó, se me olvidó decir que por default las distancias que estamos considerando siempre son Pearson, ¿no? En las funciones que estamos donde aparece distancia como argumento opcional. Por ejemplo, aquí siempre es Pearson, ¿no? Pero ustedes pueden pedir que sea Tanamoto para ver qué sale, ¿no? Y si hacen eso, van a ver que el dendrograma va a ser totalmente diferente. Entonces la pregunta es con Pearson se pueden resolver muchas cosas, pero no todas, ¿no? Entonces, generalmente, por suerte, siempre funciona Pearson, pero en qué otras situaciones preferirían usar otra cosa, ¿no? Y creo que no era Tanamoto como acaban de corregir, era Tanimoto. Lo siento. Y si tienen alguna base de datos que puedan tener esta estructura de matriz como la que tiene esto, pues pueden aplicarlo y hacer funcionarlo, ¿no? El dendrograma lo pueden cambiar el tipo de letra, los colores, lo que quieran. Solo hay que investigar más a detalle cómo son las funciones de la librería de Peel y de ese estilo, ¿no? Ya. Pues mañana pues lo hacemos con el K-Cluster. Este es con el Hierarchical Cluster. El K-Cluster, y para ver cómo sale. No sé si tengan algún comentario. Bueno, ahorita el código puede ser muy traicionero.
Pero son... A ver si... A ver, dejen un momento pensar. ¿Qué no me sé? Ah, ya sé. Es que me la sabía, pero ya se me olvidó. ¿Cuál? ¿Coeficiente de correlación de espíritu? Ajá, ¿te la sabes? No. Es que son muchas sumas y muchos... Bueno, es contra sí mismo. Todos estos van desde 1 hasta n. 1 hasta n al cuadrado para quitarle. Cuando tienen varianza 1, ¿no? Sí, el de la muestra, el de la muestra. El de la población, pues es nada más el... Entonces, y con sus subíndices ya. Ajá. Esa sería la fórmula matemática de la correlación. X barra o Y barra es solo es el promedio. El promedio usual. Esa es la correlación. Aquí no me la sé con índice, así, me la sé como valor esperado. Pero si la buscas ahí en el wiki. Ajá, si lo buscan en el wiki lo encuentran, si no mañana lo discutimos con mayor claridad. No, o sea, no sé, ¿todos han tomado cursos de probabilidad? Bueno. Entonces esa es la correlación. Y es como buscar la interacción normal. Esto quiere decir que lo que quieren hacer es, tienen los datos, le quitan su media y después quieren saber cuál es básicamente esto es lo mismo que una varianza. Quieren ver qué tanto se están alejando entre los datos entre ellos. ¿Sí? Para los que trataron de imprimir y no les salió la indentación, ahí en el print pueden agregar un parámetro adicional en la función, que es el parámetro n, igual a cadena vacía. Y el líder, ¿te refieres a esta parte? Sí, para los que no les salió en algunos de las pues si quieres, puedes escribirlo aquí. Si quieren, mañana les doy ejemplos de otras correlaciones para que las conozcan. Se las escribo para que las sepan. Ese es el... Pero ¿cómo era? A ver, ¿lo podemos comentar? Lo relacionado con esto. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una investigación. Me doy cuenta que estoy haciendo un grafo. Estoy con los modelos de votantes. Entonces tengo que generar una red social de los candidatos. Entonces necesito hacer un grafo. Entonces nos da cuenta que aquí está el candidato, que todos sus followers utilizamos la red social Twitter. ¿Sí? Y todo va. ¿Tú sabes alguna librería con la cual yo pueda hacer un grafo de con todos los followers de cada uno de los candidatos? Como si fuera a emular la red. Bueno, son las redes. Librería en Python. Python. Me recomendaron esto, pero por ejemplo ahorita me estoy haciendo para el de Andrés Manuel y pues son 4 millones de followers, 4 millones de científicos de nodos. Sí. Y de esos, cada uno de esos nodos tengo que hacer los followers de ese. Ya tengo el programa,
que hace la matriz de adyacencia, que yo ya lo tengo. Ok. Pero necesito como que... ¿Acomodar, te refieres? Lo hago lo transfiero a un archivo TXT o puede ser CSV mejor. Sí, pero de ahí jalarlo y luego hacer el gráfico. Pero tu problema es cómo acomodar las cosas o cómo jalarlas. No, ¿qué librería uso para hacer el gráfico? Porque mira, usé la de NetworkX, pues me metí a buscarla. ¿Y te sale amontonado, te refieres? O sea, ¿te sale muy pegado? Entonces ahí... es que ahí es que no me sé tantas librerías gráficas. Es que la cuestión es que tal vez el problema es cómo está programada. Entonces tal vez lo que te convendría, si la quieres más rápido, es hacer como el programa. En este caso... Sí, son 3 líneas, nada más. Sí, pero llamas a la librería, ¿no? Para que te cree las cosas, ¿no? No, llamo al archivo. O sea, llamas el archivo, pero la librería dibuja, pega las cosas. Sí. Pero aquí, por ejemplo, estoy creando, le estoy diciendo dónde poner las cosas. En el código le estoy diciendo, o sea, le estoy llamando a la librería para que me cree el objeto, la línea roja, pero yo le tengo que decir, pon aquí, pon acá, pon aquí. Y esa es la diferencia. Entonces, en este caso, esta cosa te está implementando un algoritmo para pintar la paz. Sí. Tú le das el dato y la pinta. Pero tú no sabes realmente qué tan... Debería decir en sus comentarios qué tan buena debería ser, ¿no? O sea, decir, pero, sí, porque funciona muy bien para 10 nodos, 15 nodos y te hace y si tú la quieres hacer grande, por ejemplo, a veces en R yo quiero pintar algo y ahí me da la opción, o sea, a veces la imagen por default es muy pequeñita, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, por default mide 10 centímetros en R. Y no me deja ver muchas cosas. Sí, está todo montado. Y entonces yo le digo, píntamelo, pero haz grande el espacio. En R tiene la opción. A lo mejor aquí también le puedes decir, quiero que me lo pintes. A lo mejor por default está en un cuadrado de 10 por 10. Píntame, está por default. Entonces a lo mejor puede ser que tenga una opción y te diga, no, pues eso mismo píntamelo en una... ¿Nos ayudarías a dejar de sufrir? Un momento. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Creo que, no sé, por alguna razón no lo entiendo. Es que está como si fuera en... No sé por qué. Ya, pueden escribir. Sí, lo que... Sí, entonces, Sí, porque me estoy quedando en la cabeza para es que tienes que buscar un poco cómo funciona la librería, porque puede suceder que te lo pinten en un cuadrado de 10 por 10 y no se va a ver nada, ¿no? Es como aquí, ¿no? Pues si te das cuenta, tú le haces zoom y pero es que la medida de este programa está en función de... O sea, toma los datos y calcula más o menos que esto debe medir así y así. Ándale, pero ustedes, por ejemplo, para grafos, para generar un gráfico, ¿sí? ¿Qué librería usan? Que yo... En Python. Es que nunca he pintado un grafo en Python. No, yo porque como vi ahorita el árbol, es muy grande. El binario, se ve muy grande. Ok, a lo mejor, bueno, tú sabes que sí, no solamente el binario, sino con un gráfico. Pero tú, por ejemplo... Depende de lo que quieras, ¿no? O sea, puedes ponerte a leer si tiene esas opciones que te digo de tamañar o sea, la hoja tiene cierto tamaño donde pinta, lo define así, pero puede tener la opción de que diga, no, pues yo creo que me lo pinte en una hoja de 100 por 100 metros, 100 por 100 centímetros para que se vea, ¿no? Tu programa es visual, ¿no? De que se vea. No, y que se tarda, ¿no? Yo diría, bueno, a lo mejor tienen otra librería que es más rápida. Pero entonces aquí un poco es del algoritmo, ¿no? De cómo programas para que pintes esas cosas. Sí. En este caso está programado cómo la debe pintar. Por eso si tú haces algo más grande o más chico se va a ajustar. Entonces es como tú quieras ahora. Si quieres programar, o sea, puedes usar esta librería y programar que lo pinte o buscar que esta es la que me dijiste. Python Imagine Library. Es la de Python Imagine Library. Porque aquí te da los objetos, es como un lienzo en blanco y te da la pintura y tú dices, pero esta está muy específica que pinta esas cosas. Pero sí, por ejemplo, cuando en R, por ejemplo, yo pinto un clúster, pues se ve todo amontonado porque entonces le tienes que cambiar las dimensiones y entonces ya te sale más grande y ya se ve todo.
Yo buscaría yo buscaría primero si tiene esas opciones de cambiar las dimensiones para que tu lienzo sea más grande y te queda. Ahora, respecto a si es rápido o lento, cómo crea el grafo, la librería. Y entonces ahí sí tendrías que meterte a ver el código fuente. O escribir tu propia función para pintar las cosas. Debe haber manuales de cómo es la librería. Y ya Sí, mejor lo voy buscando. Sí, no, yo porque decía, bueno, a lo mejor sabes de otra, que es ahorita donde traes ese problema. Sí. Ok, no, está bien, con esto voy a ir investigando y reviso cómo funciona y cómo hacerla muchísimo más rápido. Porque sí, con la Networks, así como lo que estaba haciendo la científica, me salía rápido, pero con esto no. Gracias. No sé si tengan comentarios, quejas. Mañana vamos a seguir viendo códigos. Sí. Entonces se lo mando temprano a Igor. ¿Cómo? Arte matemática, está un libro que no, ese es de puras distancias.